vivir un cuento de hadas en mi país. O sea, un hombre que se metió a vivir con una muchacha con 3 meses de embarazo y asumió a ese bebé. O sea, él dio lo mejor. Y aquí fue algo de que yo decía, Dios, ¿con quién viví? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Mi nombre es Ayedo Ángel Bastidas, vengo de Maracaibo, Estado Zulia, soy mamita de 5 niños. Yo tengo 43 años y no recuerdo que mi papá nunca me haya pegado. La persona que me vine y fue apoyo total en mi país, a los 6 meses, por yo solamente no estar de acuerdo en un momento de tener que ir a visitar a su familia, él me agredió hasta el momento de que casi me sacó un ojo y me cayó a patadas delante de los niños. Pasaba el tiempo y no me lo creía y era difícil y sentía vergüenza de haber vivido con alguien que fue capaz de hacer eso. Lloré muchísimo, me puse flaquita. Es que yo venía de vivir un cuento de hadas en mi país. O sea, un hombre que se metió a vivir con una muchacha con 3 meses de embarazo y asumió a ese bebé. O sea, él dio lo mejor. Y aquí fue algo de que yo decía, Dios, ¿con quién viví? Él era retornado. Me dio miedo a que me matara, porque se inclinó bastante a los golpes que me dio. Él me golpeó y era 24 de diciembre y había mucha música. Él se valió de que la gente no escuchaba. Y él me suelta de los golpes es porque su hijo de 4 años en ese momento empezó a sangrar por la nariz. No sabemos por qué, o el mismo Dios para que él no me matara. Es lo que a veces pienso, porque mi hijo nunca ha sangrado por la nariz. Él después mostró mucho arrepentimiento. Ha pasado el tiempo y aquí estoy sola. Él quiere apoyar, él quiere, pero yo no le doy lugar a algo que no lo merece. Porque si no me quiero yo misma, ¿cómo alguien me va a querer más que a mí misma yo? Pues no. Busqué apoyo psicológico, busqué ayuda, cualquier taller de sobrevivientes de violencia basada en género, herramientas, leí, busqué leer, imprimí guías e incluso hasta trotaba. Después empezó todo lo del reciclado y todo lo que hacía y cuando vi, mucha gente decía, no, tú vas a volver con él por los hijos. No. O sea, me llené de fuerzas. Me llené bastante de fuerza porque él de verdad creyó que por ser de acá yo no iba a caminar acá. Y hoy en día le digo a la mujer eso. No podemos aceptar que nos golpeen porque nos pagan un arriendo, porque nos dan un plato de comida. No, valemos mucho más que eso. Y preferí inventarme tantas cosas que hago y escapé al miedo a de que no conocía a nadie, muchas veces tragarme. Porque empezar de cero y vivir lo que me tocó vivir y sí, fui apoyo porque me ayudaba, pero en ver esos golpes que no merecía, me marcaron y me hicieron crecer. Juntas, libres y sin miedo, prohibimos la violencia. La ruta para abordar la violencia de género es intersectorial. Intersectorial, ¿qué quiere decir? Que participan diferentes sectores, el sector justicia, el sector protección y el sector salud. Esto con el fin de garantizar que la sobreviviente tenga toda la atención integral para restablecer de una u otra forma el derecho que vio perdido durante el proceso de la relación que tuvo, de las violencias que se presentaron hacia ella. Aquí en el municipio de Maicao, en el sector de protección, tenemos cuando se habla de adolescentes, de niños menores, al ICBF, al Instituto Nacional del Bienestar Familiar, tenemos a Comisaría de Familia, tenemos a la Policía Nacional. En el sector salud, pues todas las entidades prestadoras de salud, ya sean IPS, ya sea hospital, ya sea clínica privada. Y cuando hablamos de justicia tenemos a URI y tenemos a Fiscalía y tenemos al Ministerio Público. Pues aquí en Maicao está exactamente la personería. Todas estas instituciones, olvidé alguna, dentro del sector justicia, medicina legal. Todas estas instituciones están obligadas a prestar el servicio a la sobreviviente de violencia. Hago un llamado a las instituciones que son garantes de derecho, a las organizaciones humanitarias que lideran y trabajan por esta causa, a las lideresas comunitarias, porque ellas son las que están en las comunidades
siendo vedora de los derechos de las otras. Recuerden que para denunciar no tiene que ser en primera persona, puede ser en tercera persona y en anonimato, pero no permitamos ni toleremos ningún tipo de violencia. Las mujeres y las niñas merecemos un mundo libre de violencia hacia nosotras.